Primero y principal, hoy va a ser una introducción histórica, una lección temática y una introducción, digamos, no de contenido, ¿sí?, pero sí de objetivo. Entonces, esta nueva serie tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿sí? Vamos a estudiar uno por uno los 10 mandamientos. En realidad vamos a ver justamente cuál era el contenido, a qué se refería, cuál era la implicancia en ese momento para el pueblo, pero por qué se les dio ese mandamiento y fundamentalmente qué tiene que ver hoy con nosotros como cristianos el principio aplicado dentro de ese mandamiento, ¿sí? Entonces va a ser muy interesante porque, a ver, de repente nos vamos a encontrar con alguna forma de credo o de fe que incluye aún el cumplimiento de los 10 mandamientos como parte de la salvación, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con eso. A lo largo del estudio de los 10 mandamientos vamos a ver que en realidad no tiene nada que ver con la salvación, ¿sí?, pero sí tiene que ver con principios de conducta, de forma de vida distintiva que Dios pretendía para el pueblo de Israel. ¿Y cómo entonces podemos aplicar eso hoy a nuestra vida, la enseñanza, el principio, y cómo el Nuevo Testamento desarrolla los temas, ¿sí?, la enseñanza esa para el cristiano? Así que vamos a ir rápidamente a Éxodo. Pregunta: ¿quién sabe, sin leer, decirme los 10 mandamientos? No de memoria, sino ¿qué dice? Claro, pero no de memoria todos los versículos, a eso me refiero. No quiero que me reciten los 12 versículos que contienen los 10 mandamientos, 17, sino que me digan, bueno, esto y esto. Son 10. ¿Alguien lo sabe? ¿Se los acuerda? Empezó por atrás, de atrás para adelante. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio porque vamos a ir, tenemos 3 meses para memorizar esto, ¿sí? Porque es interesante, si hay algo de lo cual todo el mundo, cristiano y no cristiano, conoce, es que hay 10 mandamientos. ¿Sí? Ahora, el problema es que no saben qué dicen los 10 mandamientos, pero que conocen que existen 10 mandamientos de Dios, sí. ¿Sí? Hubo películas, ¿se acuerdan las películas de esas viejas? Sí. No, eso tiene que ver, está bien, perfecto, eso tiene que ver con una declaración papal, canónica, que tuvo que decir que había una cierta cantidad de pecados que eran capitales, tiene que ver que son pecados mortales. Bien. No que se producen solo en la capital, entonces hay que ir a vivirse al interior. Claro, hay una película basada justamente en eso. ¿Sí? Bien. Todo comienza, esto tiene un aspecto claramente dispensacional, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trata con el hombre de una forma determinada en base a un pacto con promesas especiales. ¿Qué quiere decir? Los 10 mandamientos abren un periodo de tiempo donde Dios va a tratar con el hombre específicamente
con el pueblo de Israel, con su pueblo, de una forma especial, basado en un pacto que Dios va a establecer con ¿quién? ¿Pero con qué hombre? No, los 10 mandamientos. Con Moisés, ¿sí? ¿A quién se los dio? A Moisés, ¿sí? Sobre ese pacto con promesas que vamos a ver cuáles son las promesas que Dios le da al pueblo de Israel conforme a este pacto. El pacto que Dios va a establecer con Moisés, que lo vamos a leer, ¿no es cierto?, es un pacto no personal, porque si bien lo establece con una persona, Moisés, es sobre el pueblo, o sea, es un pacto nacional, ¿sí? Lo hace con la nación, como el pacto palestino, ¿cierto?, o como el pacto con Abraham, tiene que ver con la nación, iba a crear la nación. O sea, hay pactos que tienen un alcance limitado, se llama eso, y es la nación de Israel. Ahora, por supuesto, de cada pacto se desprenden promesas y bendiciones. Y esas promesas y bendiciones no siempre son limitadas, o sea, pueden alcanzar a otros que no estén incluidos dentro del grupo con el que se constituyó el pacto. O sea, las bendiciones y promesas hechas en el pacto con Moisés para el pueblo de Israel alcanzan hasta hoy a cada persona que guarde esos mandamientos. ¿Sí? ¿Está? Bien, vamos por ahí. ¿Cuándo comienza? Vamos al trasfondo histórico. O sea, ¿cuándo comienza todo esto? Esto es todo. Todo esto. Claro, con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Lo hace a través de Moisés. Dios, con mano poderosa, saca a su pueblo de la servidumbre de Egipto, cruzan el Mar Rojo, se introducen en el desierto, camino a la tierra prometida, ¿sí?, que Él les había prometido, el volver a la tierra, y dentro de ese camino hay algunos hechos importantes. Uno de esos, de los primeros, no vamos a decir que es el primero porque hay un par de acontecimientos históricos importantes antes de que se den los mandamientos, está justamente el momento donde el pueblo de Israel acampa cerca, al pie del monte Sinaí, que está ubicado en la parte sur, justamente de la península arábiga, ¿sí?, después de cruzar el mar, y allí ellos, en realidad, el propósito de Dios era mostrarse como el Dios poderoso, confirmar que ellos eran su pueblo, establecer un pacto de allí en adelante, ¿sí?, y llevarlos a la tierra prometida. Ese tiempo, calendario de ese éxodo, no llevaba o no lleva a pie, en las circunstancias y en la situación que el pueblo de Israel tenía, más de ¿cuánto? A ver si alguien sabe cuánto tiempo se demoraría una persona caminando, parando en las noches a descansar, comiendo, llevando la vaquita, cargando las cosas. ¿Cuánto se podría? ¿Cuánto? ¿Ah?
Sí, hay un periodo, hay dos referencias. Una es esa, de 20 días a 2 meses, justamente. O sea, de 20 días, 3 semanas, dicen algunos, y otros dicen no, 2 meses. Yo caminé 40 kilómetros en 12 horas. Cuando era niño. Cuando eras niño. Claro, porque mi familia es católica, hay una promesa sobre mí, y yo tenía que caminar a una virgen, y caminé 40 kilómetros en 12 horas. 40 kilómetros, como de acá a San Martín, Claro. casi. Salimos ¿En 12 horas? iba con mi mamá, sí. La promesa era con mi mamá. Yo lo hice, tenía 17 años. Sí, yo no fui mucho de caminar. Así que no sé cuánto me podría demorar. Pero, de todas maneras, comparado con el tiempo que en realidad se demora el pueblo en hacer ese traslado, ese camino, hay una diferencia abismal. Ustedes saben que cuánto tardó en cruzarlo. Claro, en realidad 38, 2 estuvo paradito ahí al final esperando qué hacer, ¿sí? Pero 38 años llevó todo el devenir del desierto. O sea, hubo escalas. La primera escala se produce acá en Sinaí. En Sinaí el pueblo va a pasar 11 meses, casi un año. Casi un año. Ahora, nosotros decimos, bueno, pero a ver, ¿para qué tanto tiempo si después de todo sube al monte, le da 10 mandamientos, baja y se los comunica y al día siguiente podían salir? En realidad, no es tan así. Si nosotros tomamos Éxodo capítulo 19, donde vamos a comenzar el relato, esto no es que le da 10 mandamientos, baja, recita 10 mandamientos y después se van. Los 10 mandamientos incluyen una serie de leyes que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver con lo promiscuo, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con cómo se iba a conducir de ahí en adelante la nación, el pueblo todo, en todas las áreas. Entonces nosotros tenemos lo que resta de Éxodo, todo el libro de Levítico y los 10 primeros capítulos de Deuteronomio que nos hablan de todo lo que contenía la ley. ¿Sí? La traducción de la palabra mandamientos en la escritura allí cuando dice que subió y le dio los mandamientos, en realidad son palabras. Muchos de los eruditos que estudian los escritos del Antiguo Testamento sostienen que Dios le dio 10 palabras y que después lo que le dio es el concepto de lo que abarcaba cada una de esas palabras. O sea, si nosotros vamos a tratar de hacer eso, de resumir en una palabra el concepto de cada mandamiento. Entonces, a ver, el primero sería monoteísmo o politeísmo, como lo quieran decir, pues dice que cuál es el primer mandamiento. A tu Dios, ¿sí? El segundo habla sobre no tendrás imágenes, o sea, las imágenes, ¿sí? O sea, muchos eruditos entienden que a Moisés en el momento que estaba en el monte se le dieron 10 palabras y esas palabras eran las que contenían el concepto fundamental de las leyes que después le da en Levítico, al final, después de Éxodo, comienzan todas las leyes, todo como debía ser, ¿sí? Hablan de una inspiración posterior de parte de Dios a Moisés para entender el concepto de lo que abarcaba cada una de esas palabras, ya que ellos se apoyan en el tiempo de escritura
de aquel momento, o sea, era una piedra lo que se escribió, entonces no era rápido, ¿sí? Imagínense escribir en una piedra, con los utensilios que había, toda la ley que nosotros... Es un poco complicado de entender que haya sido hasta en los 11 meses, habiendo acontecimientos que ocuparon mucho tiempo, ¿sí? Dentro de las ceremonias que hubo ahí en Sinaí. Por lo tanto, esta es una de los una rama de eruditos piensa esto. Los otros, por supuesto, piensan de que el relato es completo y que lo que Moisés recibe es el relato completo de los conceptos en el monte, ¿sí? Escribiendo solamente, las piedras no están, por supuesto, porque ustedes saben que fueron rotas, ¿no es cierto? Entonces, el concepto y después sobre eso, por supuesto, por inspiración divina, Moisés explicó cada uno de los términos que había oído directamente de Dios, ya que Dios lo invita a subir y habla con él. Entonces, tenemos dos posiciones que quizás en la eternidad sabremos cuál es la correcta. Ninguna de las dos son controversiales, sino simplemente cómo llega, si total o parcial, la escritura al pueblo, ¿no es cierto? Pero las dos tienen puntos coincidentes, ¿sí? El hecho es que hubo una iluminación posterior para poder explicar todo el concepto divino, a forma de profecía. Entonces, este pacto con Moisés tiene una forma muy particular y es una forma que el pueblo de Israel conocía. Es una forma de un tratado de esclavitud. O sea, en ese entonces, un señor, ¿cierto?, cuando tomaba por esclavo a alguien, hacía un tratado. Ese tratado tenía un preámbulo que era donde se designaba quién era el señor que establecía el pacto, el tratado. Había un enunciado de qué era lo importante de ese tratado, o sea, que la otra persona iba a ser su esclavo, ¿sí? Nombre, apellido, número de DNI, todo lo demás, domicilio legal, etcétera, etcétera. Y después las tareas que esa persona debía realizar y por consiguiente el salario o lo que el Señor le iba a entregar al cumplir cada una de esas tareas. ¿Está? Y por supuesto, si no las hacía, cuáles eran los castigos o penalidades pertinentes de no hacerlo. Eso se hacía. Era algo legal entre un señor y su esclavo o un grupo de esclavos. ¿Está? Entonces, vieron que antes existían los sindicatos ya. O sea, es una cuestión sindical, ¿viste? Para que después no hubiera malos entendidos y nadie les podía decir nada ni al señor ni a los esclavos cuando hacían o no hacían algo. Entonces se legislaba el contrato de servidumbre. Era un contrato de servidumbre. Sobre este modelo es que Dios establece el pacto con Moisés. Vamos, acompáñenme entonces a capítulo 19 para comenzar a introducirnos un poquito en el contexto de lo que fue la mención de los 10 mandamientos. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. O sea, eso es lo que decíamos, es muy cortito, o sea, en realidad cruzan el mar y salen al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegado al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés baja y lo comunica. El pueblo pasa el mar, Refidín, hay un hecho especial ahí en Refidín, llegan al pie del monte que está cercano, un día. ¿Sí? 40 kilómetros, no hay menos. ¿Sí? Llegan a Sinaí, se establecen ahí, y entonces Moisés, ¿qué hace? Sale a Dios, o sea, se aparta del campamento, se aparta y va a tener su tiempo con Dios. Y dice que al apartarse, Dios mismo del monte lo llama, y entonces sube. En esta primer declaración que vamos a encontrar, hay ciertas cosas que es importante que mencionemos. Primero menciona la casa de Jacob, o sea, las 12 tribus, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, los hijos de Israel, está hablando directamente del pueblo, está refiriéndose a que es al pueblo lo que Dios iba a decirles. Moisés siempre fue un instrumento de Dios, desde el principio. Fue el instrumento de Dios para que ellos volvieran a creer en Dios estando en servidumbre. Él fue el instrumento que Dios le utilizó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Y va a seguir siendo el instrumento para que ellos puedan comprender el propósito de ser el pueblo de Dios. Y las primeras palabras que Dios va a utilizar, y le dice, diles así, o le dirás así, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. O sea, nosotros conocemos que el faraón y el pueblo de Egipto se rehusaba a dejar salir a Egipto. Cualquier otra forma de salida del pueblo de Israel de Egipto hubiera demorado años, guerras, levantamientos, vidas, etc. Esta expresión, que os tomé sobre alas de águila y os saqué, es la expresión de decir: ustedes fueron testigos de que yo los puse sobre alas de águila, y rápidamente. La Escritura, siempre que utiliza el ejemplo del águila, utiliza eso para marcar dos cosas: fuerza y rapidez. ¿Sí? Y eso es lo que él dice. Está mostrándose de esa manera. Ustedes fueron testigos de qué tan rápido los saqué de Egipto. Con mano poderosa, pero qué tan rápido. Ellos fueron espectadores de una serie como las plagas, ¿sí? Una serie de plagas que hizo que el faraón dijera: váyanse,
no hicieron nada, no participaron nunca de nada. Lo único que tuvieron que hacer en una era ¿qué? Pintar el dintel con la sangre del cordero, nada más. ¿Sí? Entonces, dile esto, dice. Tengan en cuenta de la forma rápida y sin costo con que ustedes salieron. Todos salieron, no murió nadie. ¿Sí? Entonces, estaban todos ahí al pie del Sinaí. Lo otro que va a decir, dice que y os he traído a mí. ¿Sí? O sea, el principal objetivo de Dios al sacarlos de Egipto era sacarlos de la esclavitud, ya no relación con un pueblo pagano, ni de servidumbre, ni ninguna naturaleza, ni tampoco, digamos, de adoración, sino que los había traído. O sea, a ver, cuando Dios los saca y los coloca ahí al pie de Sinaí, era para tenerlos para Él. Era para tenerlos a todos juntos, ya no en esclavitud, ya no en adoraciones paganas, sino junto a Él. Y fíjense que la expresión que continúa dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. La expresión esta de especial tesoro, ustedes saben que en ese tiempo los tesoros marcaban la importancia que tenía una cosa. Una ciudad, un imperio, un rey, era lo que tenía el tesoro. Y el Señor, Dios lo que le va a decir, si ustedes guardaren el pacto, dice, serán mi especial tesoro, o sea, lo más preciado. Y esto establece el hilo conductor de lo que significa el concepto de los 10 mandamientos. Cada uno de los pactos que Dios va a estar estableciendo levanta únicamente un solo concepto, que es el de obedecer, de obediencia. Que fue lo que hizo caer al hombre en Edén. ¿Sí? No fue la curiosidad, ni el hambre, ni fue la desobediencia. Cada uno de los pactos estaban basados en la obediencia del hombre. Entonces Él le va a decir, si ustedes guardaren estas cosas, van a ser mi especial tesoro. Dios tiene expresiones de tesoro para dos cosas dentro de la Escritura. Una referida a el pueblo de Israel si guardara los mandamientos, ¿sí? Si guardara sus mandamientos. Y la otra expresión, ¿cuál es? ¿Cuándo Dios llama a otra cosa? A la iglesia. Mateo capítulo 13, el Señor va a estar hablando en parábolas y va a hablar de el tesoro perdido y la perla de gran precio. Dos, que hablan de la iglesia. Para Dios hay dos cosas que son especiales: su pueblo y la iglesia. Los que eligió para revelarse como el único Dios en un tiempo hoy postergado, y a partir de la cruz en adelante su iglesia. A unos le dijo, si guardares mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. Al otro, ¿qué le dijo? Que somos su tesoro precioso por el costo que tuvo.
O sea, para nosotros no hay una condición. Dios no dice, a ver, iglesia, si fueres obediente, serías mi tesoro precioso. Dice, son mi tesoro precioso por el precio que debí pagar por la iglesia, hablando justamente de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Ya que la iglesia está basada en otro pacto, en el nuevo pacto, hecho sobre la sangre de Jesucristo, ¿sí? A la cual también se le pide y enseña obediencia, y ya lo vamos a ver cuando traslademos cada uno de los mandamientos a el concepto neotestamentario enseñado por los apóstoles, ¿sí? Pero el hecho es que, volvamos a Éxodo, él establece esto sobre la obediencia, y dice, porque en realidad toda la tierra es mía. Porque lo que va a mostrar es el poder que tiene Dios sobre todo lugar, en todo lugar. Dios mostró al pueblo de Israel su poder en medio de Egipto. Dios va a mostrar el poder en medio del desierto y Dios va a mostrar su poder después en la tierra prometida. En realidad todo el mundo, todo el lugar era de Él. Y el pueblo de Israel lo que debía hacer era confiar que lo que iba a recibir para obedecer era lo mejor. Y entonces les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué habla de un reino de sacerdotes? A ver, esto es interesante, ¿eh? Todavía no estaba la ley dictada, por lo tanto, en Israel no había sacerdotes, no había culto establecido. Eso viene después, en Levítico va a explicar todo eso. Ya en Éxodo, pero después en Levítico se va a explicar. Ahí se va a formar de la tribu de Leví los sacerdotes. Pero ¿por qué menciona sacerdotes acá, ahora y en una forma actual? Fíjense, porque el versículo dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dentro de las familias, de las tribus de Israel, por familias, había un hombre que oficiaba lo que era el sacerdocio. El sacerdocio era el cuidado espiritual de la familia. ¿Sí? Él está hablando a la nación y le dice que así como ellos tenían por familia, por tribu, por familia, una persona que se ocupaba de las cosas espirituales, de la guía, el consejo, ¿sí?, que lo llamaban sacerdote, de la misma forma la nación iba a ser, todos iban a ser un sacerdocio. Y habla de una nación santa, o sea, apartada para servir a Dios. ¿Saben? El propósito de Dios con los 10 mandamientos era básicamente formar el carácter de los israelitas en estos grandes conceptos: guías espirituales y personas apartadas para servir. Si sacamos cualquier otra forma de este contexto, estamos mal aplicando los 10 mandamientos, aún para los israelitas. Porque el propósito de Dios fue: lo saqué de la servidumbre de Egipto, establezco un pacto sobre Moisés, sobre toda la casa de Israel. ¿Para qué? Para que sean un pueblo de sacerdotes y una nación santa.
Entonces, allí tenemos, en principio, cuál es el postulado de Dios para este pacto. Les aconsejo que lean lo que resta del capítulo 19, ¿sí? Y para terminar quiero ir a los versículos, a los primeros versículos del capítulo 20. Y dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí comienza nuevamente, o hace referencia nuevamente al postulado de quién era el que firmaba este tratado. Y vuelve a decir: yo soy Jehová, dice, tu Dios. Y sobre este postulado va a comenzar entonces a dar los 10 mandamientos a Moisés. Vamos a hacer un pequeño resumen para terminar en esta mañana. Se toma el ejemplo de un contrato de servidumbre. Ellos debían guardar, obedecer, y serían entonces para Dios su especial tesoro, la cosa más preciada. Y ellos llegarían a tener la bendición de ser los que guiaran espiritualmente a todo el mundo a conocer a Dios, y por otro lado serían una nación, un pueblo separado, santo, separado para servir a Dios. A ver, evidentemente si nosotros vemos hoy la actualidad del pueblo de Israel, no son claros que estos objetivos sean los objetivos del pueblo judío. ¿Está? Porque hubo distorsión en el concepto del uso de la ley, del entender el espíritu de la ley y llevarla a la práctica, ¿sí? Ya vamos a ir viendo todo esto en el desarrollo de los domingos, ¿ah? Pero lo más importante que nosotros vamos a destacar es que cuando Dios establece esto con Israel, lo hace sobre un pacto que tenía que llevar un cumplimiento para tener bendiciones. Cuando Dios llama a la iglesia su especial tesoro, es por el costo que tuvo la vida de su Hijo, el derramamiento de la sangre, y no hay obediencia de por medio, sino simplemente el reconocimiento. Al cristiano sí se le pide una vida obediente para ser un testimonio al mundo, ¿sí? Y sí se le pide también el testimonio hablado, que es la proclamación del Evangelio, para que los demás conozcan la verdad de Jesucristo. Sin embargo, las bendiciones del pueblo de Israel, como no fue cumplido el vivir bajo las normas de los 10 mandamientos, fue postergado. Ellos 38 años después alcanzaron la tierra prometida, entraron, la conquistaron, pero siempre tuvieron luchas con los postulados de los 10 mandamientos. Siempre tuvieron luchas. Entonces, la Iglesia, si bien no tiene, ¿cierto?, estos mandamientos como la base de su conducta, sí tenemos conceptos de vida cristiana que tienen relación con estos mandamientos, pero son mucho más elevados.
¿sí? Porque la Iglesia tiene la responsabilidad de ser el testimonio visible de Jesucristo. Entonces, vamos a ver de acá en adelante, uno por uno, los mandamientos, los vamos a reducir a una palabra y vamos a ver cuál es el significado, cuál fue el postulado para Israel y cómo eso es enseñado en el Nuevo Testamento y cuál es el objetivo de la práctica de eso dentro de la vida del cristiano. ¿Sí? Así que vamos a tener un poquito de historia y un poquito también de vida cristiana en cada uno de los domingos. Espero que sea interesante, lo está haciendo por lo menos desde el punto del estudio, y espero que sea de bendición para la Iglesia. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el comienzo de este nuevo estudio de los 10 mandamientos. Señor, por la posibilidad de estudiarlos desde lo que registró el escritor, pero también para nuestro beneficio hoy. Que el conocimiento, Señor, no sea simplemente histórico con referencia a Israel, sino que podamos entender, Señor, que lo que pediste al pueblo también lo necesitas de cada uno de nosotros. Oh Dios, te pido para que podamos seguir esto ininterrumpidamente y cada una de las enseñanzas, Señor, puedan ser el reflejo de tu verdad y también un desafío a ser esa iglesia que esperas que se muestre diferente, Señor, en este mundo que tiene tanta necesidad. Padre Celestial, gracias por el tiempo que pudimos pasar juntos hoy y quiero rogarte, Señor, para que nos guardes aún en el separarnos y las actividades propias de la semana. Oramos, Señor, agradecidos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.